Hola y bienvenidos al primer trabajo de rehabilitación neuropsicológica. En esta primera unidad vamos a revisar el por qué y dónde y cuándo de la rehabilitación. Revisaremos cómo nació y la necesidad que trajo la invención de este tipo de intervención clínica con pacientes. Este trabajo es una adaptación del libro Rehabilitación Neuropsicológica de Barbara Wilson y colaboradores. Bien, antes de empezar, hagamos un recorrido por algunas ideas preliminares respecto a la rehabilitación neuropsicológica. Primero, el propósito de la rehabilitación es que el paciente alcance algún grado de bienestar y se vuelva a adaptar a la vida cotidiana. Esto implica que el paciente que se somete a la rehabilitación se busca que vuelva a adquirir las habilidades que perdió debido a un accidente o debido a alguna anomalía en su salud mental que afecta directamente al cerebro. La rehabilitación neuropsicológica se ocupa de mejorar los déficits cognitivos, emocionales, psicosociales y conductuales secundarios al daño cerebral. Es fundamental hacer una exploración holística del paciente, pero siempre ha de tenerse en cuenta que es el cerebro el órgano que nos interesa trabajar. Y para ello se tiene en cuenta siempre al paciente y a sus familiares. No, no rehabilitar puede resultar mucho más caro para el Estado y para la familia, por cuanto hay que sostener a una persona que no aporta directamente ni al sustento familiar ni al sistema social que compone al Estado. Rehabilitar no es lo mismo que recuperarse. La rehabilitación implica que la función estaba, luego se afecta y luego se trata de volver a habilitar lo más parecido posible a como estaba antes. Pero hablar de recuperación es decir que se va a volver a tener la habilidad tal cual como estaba antes. Y esto no es rehabilitación. Las funciones no se restauran. Rehabilitar no es igual a un tratamiento, entendiendo por esto a la acción unidireccional mediada por fármacos. Dar medicamentos a un paciente no es directamente una rehabilitación. De hecho, los fármacos son parte del tratamiento rehabilitatorio del paciente, pero no es la rehabilitación en sí misma. Rehabilitar es más integrativo e implica readaptar al paciente a su contexto social y a la vida cotidiana. Rehabilitar no es solamente hacer que el paciente sea capaz nuevamente de recordar o prestar atención, es hacer que el paciente se inserte, se integre a la vida social. Ok, empecemos entonces a ver algo de historia. El estudio del cerebro podría datarse desde el antiguo Egipto, y cuando hablamos de rehabilitación tenemos algunos hitos importantes. Tenemos el papiro, un papiro que registra 48 casos, de los cuales 27 eran casos de traumas cráneoencefálicos, y esto se sabe porque hay indicios de trepanación, hay cráneos con agujeros que indican cómo trataban de intervenir el cerebro o por lo menos adecuar la conducta a partir de el ajuste o acción infligida directamente a este órgano. Estos registros están más enfocados en tratamientos que en rehabilitación, es decir, trataban de curar los síntomas. Luego pasó muchísimo más tiempo y llegamos hasta la Primera Guerra Mundial, que es en donde podemos encontrar ya muchos más registros de lo que se podría entender como rehabilitación neuropsicológica. Entonces, ¿qué pasa en la Primera Guerra Mundial? Hay un aumento de supervivientes de heridos de bala en la cabeza. Entonces, como ya las herramientas de seguridad de los soldados hacían que sobrevivieran, pues estas personas quedaban heridas, pero con dificultades, por tanto que se hizo necesario empezar a pensar en estrategias
para que estos soldados dejaran de ser una carga para el Estado y pudieran insertarse y empezar a ser activos en el grupo en el que estaban. De hecho, Kurt Goldstein es uno de los primeros que se encarga de proponer recomendaciones para terapias de los trastornos del lenguaje, que eran los más comunes, que era la secuela más común en los heridos que sobrevivían a los ataques de explosiones y heridas en la cabeza. Walter Popelreuter, en el más o menos 1917, hace una de las primeras publicaciones de rehabilitación de las lesiones del cerebro. Ya entonces es mucho más fácil, gracias o debido a estas guerras, es mucho más fácil ver qué le ocurre a la conducta humana cuando se ve afectado el cerebro. En la Segunda Guerra Mundial siguen habiendo avances, sigue aumentando la tasa de supervivencia de los pacientes y por tanto la necesidad de afinar las estrategias de rehabilitación. Ya entonces es cuando Alexander Luria en 1945 empieza con la creación de estrategias de compensación de disfunciones psicológicas y se enfoca en la persona y su contexto social. Entonces ya Luria, que se reconoce como el padre de la neuropsicología, empieza a entender que las disfunciones psicológicas pueden ser compensadas por otras funciones psicológicas que están funcionales y que pueden compensar la ausencia de la función cognitiva que se alteró debido a la herida. Y Luria, un enfoque muy importante es que no solamente trata al paciente como un paciente individual, sino que lo enfoca como una persona en el contexto, por tanto que la compensación de la función cognitiva que se va a trabajar tiene que estar acorde con las actividades diarias que el paciente necesita. Si es un contador, necesita del pensamiento matemático; si es un conductor, necesita praxias. Sackville, en el Reino Unido, en 1947, describe los primeros métodos para la rehabilitación y presenta la compensación, la sustitución y el reentrenamiento directo. Ya entonces es a partir de 1945-1947 cuando se empiezan a presentar formalmente los primeros procedimientos de rehabilitación neuropsicológica. Más adelante, en la guerra del Yom Kippur, Yeshua Ben Yishai, en el 73, establece en Tel Aviv un programa de entrenamiento diurno basado en los planteamientos que ya vimos de Goldstein, y en Nueva York sientan las bases de programas holísticos de rehabilitación. Ya entonces la rehabilitación neuropsicológica tiene mucha más formalidad y empiezan a aparecer los primeros centros. Entonces tenemos que alrededor de los años 10, en la Primera Guerra Mundial, empieza a verse la necesidad de crear procedimientos de rehabilitación. En los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a dar forma a los primeros procedimientos sistemáticamente establecidos para esta rehabilitación, y es ya en 1970, en la década de 70, en donde se empiezan a constituir programas formales e incluso instituciones dedicadas directamente a la rehabilitación neuropsicológica. ¿Y qué ha ocurrido recientemente? Pues bien, Leonard Diller es quien en el 77, y acordémonos de lo que pasó en el 77, que es la formalización de los programas de rehabilitación. Entonces Diller en el 77 presenta el primer programa de rehabilitación cognitiva, y George Prigatano presenta o funda el Centro Holístico de Oklahoma, entendiendo por centro holístico como aquellos en los que no solamente se enfocaban en el daño cerebral, sino en la integralidad del paciente y en la reinserción de éste en el mundo social. Bien, eso entonces da paso ya con centros formales y con programas formales de rehabilitación, da paso a la aparición del desarrollo de los primeros modelos de rehabilitación neuropsicológica. Y es en 1981 cuando Powell presenta el primer modelo de intervención, desde el que implica simplemente no intervenir hasta la intervención práctica y directa. Gross y Schultz en 1986, ya en los años 80,
presentan las primeras teorías de tratamiento que agrupan 5 componentes: el control ambiental, el condicionamiento clásico y operante, el entrenamiento en habilidades, las estrategias de sustitución y el ciclo cognitivo. Ahora, en términos generales, ¿cuáles son las bases de la rehabilitación? Pues bien, tenemos como primero comprender el funcionamiento cognitivo, estudiar muy bien las funciones cognitivas cuando no están afectadas y saber qué se espera de ellas en una edad respectiva del paciente y también de acuerdo a su sexo y su nivel socioeconómico y académico. Es importante tener muy en cuenta las teorías del aprendizaje y de modificación de la conducta. Los aportes del conductismo son fundamentales para la rehabilitación neuropsicológica. Hay que considerar las teorías de la emoción, especialmente las teorías de corte cognitivo como la racional emotiva de Ellis, por ejemplo, porque la psicoterapia es parte complementaria de la rehabilitación neuropsicológica, que, insisto, no se centra solamente en el cerebro, sino en todo el paciente en general. Es también importante tener en cuenta la evaluación. La evaluación es una de las bases de la rehabilitación y se requiere conocer, por tanto, el estado premórbido del paciente para saber qué es lo que se va a trabajar. Entonces, ¿cómo se hace esta evaluación? Se puede hacer por medio de una evaluación psicométrica complementada con una evaluación cualitativa, que es la observación del funcionamiento del paciente y de la conducta del paciente, complementada también con una evaluación sindrómica y una evaluación ecológica. También es importante considerar las teorías de identidad, es decir, entender cómo el paciente se siente integrado a un grupo social o no, o en qué medida se siente rechazado o no por las limitaciones que tiene. Y también es muy necesario tener esto englobado en lo que se entiende como enfoque holístico, que implica acentuar la conciencia del paciente de la condición clínica en la que se encuentra, aumentar la aceptación del paciente de esa condición clínica, ofrecerle estrategias para que empiece a superar los problemas que tiene, desarrollar habilidades compensatorias, orientar vocacionalmente para la parte más productiva del paciente. Y eso va a llevar a que tengamos muy en cuenta esto, y es cómo trabaja la neuropsicología. Entonces, los neuropsicólogos tenemos principalmente dos cortes: los neuropsicólogos académicos científicos y los neuropsicólogos clínicos. Los neuropsicólogos académicos científicos estamos enfocados mucho más en los datos, en la información que nos permite desarrollar modelos y teorías y comprender el fenómeno del funcionamiento cerebral. En tanto que los neuropsicólogos clínicos están enfocados en la recuperación del paciente y va a basarse en los datos de los neuropsicólogos científicos, pero también en los aportes de la psicología clínica, de la psicología conductual, de la medicina y de todas aquellas herramientas empíricamente válidas que ayuden con la recuperación del paciente. La rehabilitación neuropsicológica es un proceso de doble vía, en el que la gente afectada por un daño cerebral o enfermedad trabaja en conjunto con el profesional, la familia y la comunidad, logrando un bienestar óptimo cognitivo, físico, social y vocacional. La rehabilitación neuropsicológica va más allá de lo mero cognitivo, aun cuando esto es lo central. Es importante entender que la persona que está rehabilitándose es una persona integrada en un contexto, como bien lo decía Luria. Y por eso tenemos que enfocarnos en su bienestar, porque su bienestar va a hacer que esta persona sea productiva y su productividad va a contribuir con el desarrollo social. Tenemos entonces una tríada básica en la rehabilitación, que tiene que ver con entender lo cognitivo, asociado con el componente psicosocial y por supuesto que también el emocional. Si algún componente de esta tríada no se atiende en el proceso de rehabilitación neuropsicológica, va a estar incompleto y no va a tener ningún tipo de